Nos vamos a la historia porque estamos con Guillermo Clark, el director del Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires, para hablar justamente de las invasiones inglesas y su impacto en la provincia y en la región a través de documentos justamente que existen en este archivo que él preside. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, muy buenas tardes. Otra vez aquí esta semana hablando a los 15 millones de bonaerenses de la historia de este terruño que hoy es nuestra provincia de Buenos Aires y que estuvo atravesado durante muchos años por las cuestiones más impactantes y más impresionantes que ocurrieron en nuestro pasado, en el pasado de todos los argentinos. En el día de hoy, como vos bien decías, queremos hablar de no dejar pasar este mes de agosto sin hablar de las invasiones inglesas que tenían por objetivo hacerse de este enorme puerto, del puerto de Buenos Aires, el puerto del Virreinato, era el puerto capital del Virreinato de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y ocurrieron en 1806, esta primera expedición de británicos que intentó hacerse de la soberanía, que en ese momento no era independiente, no era soberanía de la Argentina, pero sí lo era de quienes vivían en este terruño y se sentían los custodios y defensores de estas tierras. Así fue como en 1806, desde tierras muy cercanas a los estudios de este canal, la Ensenada de Barragán, lo que es hoy nuestra ciudad de Ensenada, hermana ciudad de Ensenada, allí se avistaron los primeros buques británicos que comandaba Beresford. Quien estaba allí en Ensenada, en el fuerte, era un francés que estaba a cargo de esa guarnición y era ignoto aún, se llamaba Santiago de Liniers. Con unos cuantos cañonazos desde esos buques británicos, la Ensenada de Barragán no tenía cómo defenderse ni cómo contestar esa agresión, pero sí Liniers mandó inmediatamente un emisario a Buenos Aires para que le comunique al virrey, que en ese momento, como todos recordaremos de nuestra escuela secundaria e incluso primaria, se llamaba Sobremonte, avisarle del peligro que se avecinaba. Estos ingleses. Liniers sabe, es consciente porque ve que eran buques de guerra, que no eran buques comerciales, pero Sobremonte lo pone en duda. Incluso cuentan los documentos que tenemos en el Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires, de los vecinos que luego denuncian a este virrey por inoperante, que Sobremonte siguió viendo una obra de teatro en la Comedia de Buenos Aires y no quiso preocupar a la población. Pero estos buques británicos, efectivamente, como decía Liniers, no eran buques comerciales, no eran buques del contrabando que era tan frecuente en esos momentos en nuestras costas, y sí venían, por supuesto, con mucho armamento. Eran 1.600 hombres que finalmente decidieron desembarcar en Quilmes. Ya venían del sur de África, habían arrebatado lo que hoy es la ciudad del Cabo a los holandeses y pensaban que fácilmente iban a poder hacerse de nuestras tierras. Para colmo, como todos sabemos, el virrey español decidió no defenderlas y decidió tomar las riquezas que tenía, los caudales de la ciudad, el metálico, la plata que venía del Potosí y refugiarse en el interior del virreinato, es decir, abandonar la ciudad a su suerte. Todos sabemos que Santiago de Liniers, junto a otros hombres que fueron luego los patriotas que lucharon pocos años después en las guerras por la independencia, organizó la defensa de la ciudad, lo que llevó más de un mes, mientras que los ingleses aprovecharon ese mes para establecer relaciones con los vecinos de Buenos Aires. Y un poco me quiero detener en este punto. Mientras que los ingleses estuvieron en Buenos Aires, prometieron dos cuestiones. Una fue la de la libertad de culto, que era muy importante en ese momento. Los ingleses eran protestantes y se quisieron congraciar con la población católica diciendo que no iban a interferir en el culto y en la religión de los pobladores de Buenos Aires. Pero la otra fue la libertad de comercio. Prometían que se iba a abandonar ese monopolio que los españoles habían impuesto y que iban a poder comerciar ahora con las enormes oportunidades que la revolución industrial prometía. Hay por eso documentos y placas que vamos a ver luego del corte y luego que veamos
la cadena nacional en la que va a hablar la Presidenta de la Nación. Vamos, Guillermo, ahora, si te parece, con las placas que tiene que ver justamente con datos que agregan a lo que vos estás relatando, la opinión de los británicos. En minutos va a estar hablando la Presidenta, pero vamos a compartir en principio estas placas. Tiene mucho que ver, supongo, con lo que la Presidenta viene hablando en estos días, ¿no? Dice, Hispanoamérica es libre y si sabemos dirigir bien el negocio, será inglesa. Eso lo dice George Canning, ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, pasado ya años de las invasiones inglesas y también de nuestra independencia, apenas una década después de nuestra independencia. Es decir, la soberanía económica de la Argentina ha estado siempre rodeada por intereses, en muchos casos británicos, hoy en día multinacionales, que ni siquiera tienen una bandera definida, como los fondos buitres, y ya en la prensa británica se hacía eco de las riquezas que podían expoliarse de aquí. Ahí tenemos una placa del diario Times de Londres del año 1806 y dice: Buenos Aires forma parte del Imperio Británico, ¿no? En pleno momento de las invasiones. Toda la Colonia del Plata correrá la misma suerte. De este modo tendremos un mercado continuo para nuestras manufacturas. Esto que dice el diario Times de Londres en 1806 podría repetirlo la prensa británica o de los países imperialistas también a lo largo del siglo XX y también a lo largo de los periodos neoliberales donde las manufacturas de países industrializados arrasaron con nuestras propias industrias. Cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia en este Por caso, supuesto, ¿no? Que no es mera coincidencia. Bien, Guillermo, te agradecemos muchísimo como siempre. No, por favor, gracias a ustedes.